Ovación Deportiva Colombia. Ovación Deportiva. La fiesta del deporte en tu radio. Ovación Deportiva, un equipo comprometido con el deporte. La pasión, la emoción es Desde Bogotá, Colombia, para el mundo, transmite Ovación Radio Colombia, con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red. Ovación Radio Colombia. Noticias, música, debate, entretenimiento. Una estación online de la organización MED Ideas y Marcas. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a Historias del Deporte. Hoy 27, ya no, 28 de enero del 2021. ¿Cómo avanza el tiempo? Ojalá se fuera rápido el año para que se haga rápido también este COVID-19. Un abrazo para toda la gente que nos copia en el mundo, a lo largo, ancho y redondo del bendito planeta Tierra. Estamos conectados con www.ovacionradiocolombia.com, nuestro fanpage Ovación Deportiva Colombia. Hoy, como siempre, con MED Ideas y Marcas, que nos acompaña en la pauta publicitaria. MED Ideas y Marcas, soluciones inteligentes en publicidad. MED Ideas y Marcas, maquilla y etiquetas para la industria de la confección, publicidad en general. Llámenos 313-896-4520, 313-896-4520. MED Ideas y Marcas. Lo más lindo de Colombia es el fútbol. Apuesta al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en un ganador. Autoriza tu juego. No te queremos acá, solo te comes acá. También le damos la bienvenida a esta pauta comercial a Revolución Textil, todo en telas, en el barrio Policarpa y La Alquería, todo en telas. Bueno, señoras y señores, sin más preámbulos, a todos les damos la bienvenida. Gracias por conectarse ahí con nosotros a través de www.ovacionradiocolombia.com y nuestras plataformas. Hoy tenemos como invitado a nuestro buen amigo, periodista deportivo, narrador deportivo, Arturo Vargas Mendoza. Arturo, bienvenido. Es un placer tenerlo por acá y gracias por aceptar la invitación. Hola, Pintor, Víctor, un abrazo, y a todos los seguidores de Ovación Radio, un abrazo, y de este programa Historias del Deporte, un abrazo grandote para ustedes. Muy honrado de estar con usted nuevamente, Pintor, de verlo nuevamente y por supuesto de conocer al gran Víctor Bustamante. Por ahí hemos intercalado algunas opiniones en nuestro grupo, nuestro chat que tenemos en nuestro chat interno. Así que es un enorme placer para mí estar con ustedes y pues aquí atento a lo que haya que hablar en temas deportivos. Así es, mi estimado Arturo. Don Víctor Urbano Bustamante, muy buenas noches. Muy buenas noches para usted, Pintor. Saludo cordial para Arturo Vargas Mendoza, el narrador, y para toda la amable audiencia de Ovación Radio Colombia y los oyentes que nos escuchan a través de www.ovacionradiocolombia.com. También pueden descargar la aplicación de Ovación Radio Colombia a través del Play Store y, por supuesto, vernos a través del Facebook Live de Ovación Deportiva Colombia y en el canal de YouTube de Ovación Deportiva Colombia. Gracias, mi estimado Víctor. Ahora en un momento tendremos la presencia de don Gabriel Celis, nuestro otro compañero, y tendremos el audio de el alemán Murillo, Andrés Murillo, con el informe de Independiente Santa Fe. Anoche hablamos de Millonarios, hoy vamos a hablar del cuadro Cardenal y así sucesivamente. Bueno, hemos invitado a Arturo Vargas Mendoza para que nos cuente, nos haga una bibliografía. ¿Quién es Arturo Vargas Mendoza? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está en los medios? ¿Cómo llegó a la radio? ¿Cómo se enamoró de este tema de las comunicaciones? Estimado Arturo, bienvenido, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Pintor. Bueno, para contestarle a esa pregunta, debo decir que
que yo soy un enamorado de los deportes desde hacía mucho tiempo. Me enamoré de este cuento de los medios de comunicación básicamente pues por mi mamá, que me ponía, y por mis papás realmente, pero más que todo mi mamá, que digamos ella me ponía a ver los partidos de fútbol, ella muy hincha del América de Cali, mi papá muy hincha de Millonarios, al final de cuentas yo pues me incliné más por el equipo azul. A mí me tocó una época en donde, digamos, el América de Cali tuvo más gloria y más títulos y llegaban a las finales de las Copas Libertadores. Estoy hablando de mi niñez. Pero siempre me gustó mucho el color azul, siempre estuve más inclinado por el color azul y me gustaba muchísimo ver a mi papá cómo sufría cuando él se pegaba a la radio a escuchar los partidos de Millonarios. Y entonces creo que por ahí, por ese lado, fue que me incliné más y me empecé a enamorar un poquito más, sobre todo del fútbol, que es el deporte que más consumimos en este país. Ya más adelante, pues en mi adolescencia y todo, me gustaba mucho transmitir a través de las emisoras del colegio, de ahí de algunos ejercicios improvisados que hacíamos con algunos compañeros en el colegio, transmitir los partidos internos de microfútbol cuando vivíamos en mi ciudad, en Mariquita, en el departamento del Tolima. Y así digamos que fui construyendo como ese gusto por los medios de comunicación, participando en la emisora del colegio, participando en estos eventos deportivos, de pronto haciendo algunas investigaciones y sacando noticias y escribiendo para el periódico Mural, cosas que uno pues tiene al alcance en la medida en que uno se va inclinando por este cuento de los medios de comunicación. Al final, en un lapsus, no sé qué me pasó, decidí tratar de emprender la carrera de mi papá, que es ingeniería agronómica. Lo intenté, después de que salí del colegio, lo intenté, duré 3 semestres nomás. Y al final de cuentas, pues mi mamá sí me dijo, ve hermano, vámonos para Bogotá y allá usted empieza a hacer lo que a usted de verdad le gusta, que son los deportes, que son los medios de comunicación. Y entonces decidí ingresar al Colegio Superior de Telecomunicaciones. Allí estudié pues todo lo que tiene que ver con el tema de locución, toda la parte práctica, y ya después más adelante profesionalizar mi carrera en los Libertadores. Y así sucesivamente pues ir a partir de ese concepto que recibí en la academia, de la práctica sobre todo, y el gusto que le fui agarrando por el tema de la práctica y el tema de la locución, pues se me hizo más fácil el tema del periodismo, y así fui avanzando en mi carrera. Luego vinieron las prácticas y así pues me fui metiendo en este cuento de los medios de comunicación. No es algo fácil, no es algo que uno diga, uno ya se vuelve una superestrella. De hecho todavía no soy, quisiera yo ser un hombre del protagonismo de los grandes nombres de la radio, pero ahí uno va construyendo de a poquitos un talento, un nombre, va uno estableciendo las cosas que le gustan, lo que puede y lo que no puede hacer, porque uno no puede hacer de todo en este cuento de los medios de comunicación. Uno tiene que saber cuáles son las limitaciones que tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy muy buen narrador deportivo, pero yo no sé si de pronto a mí me ponen a presentar un Miss Universo, no sé qué tan bien lo haría. Me tocaría mirar, a ver, probar y hacerlo. De pronto hacer un casting, a ver si de pronto, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo. Yo me incliné por el lado de los deportes, pero yo admiro muchísimo a los que hablan de política, admiro muchísimo a los que hablan de economía, sobre todo, y que ponen esas estadísticas. Por ejemplo, el director del DANE, un tipo que es un personaje de la vida social. Yo a ese tipo lo admiro demasiado porque es un tipo que sabe mucho, o puede que de pronto uno lo ve que sabe, puede que hasta sea un charlatán y uno no sabe, pero por lo menos el tipo da unas bases, el tipo se sienta y empieza a hablar con su voladito gomelo y toda la cosa, pero el tipo demuestra con lo que dice, con las acciones, cómo se comporta, cómo habla, que sabe de la cosa. Entonces uno tiene que, al final de cuentas, investigar mucho, saber mucho, estudiar mucho y estar muy informado, sobre todo en este cuento, para emitir lo que tenga que emitir y no salir con cualquier barrabasada. Digamos que eso es a grandes rasgos lo que me ha caracterizado en este cuento de los medios de comunicación. No es una carrera pues
muy larga tampoco, porque pues mi experiencia es muy corta al lado de otros grandes de este cuento de la radio, pero ahí vamos construyendo de a poquitos un nombre y un legado que dejar a las próximas generaciones. En el caso pues mío, yo que me he convertido también en docente de este cuento. Qué bueno, Arturo. Muy bonito ese historial suyo. Víctor, ¿qué inquietud tiene para Arturo Vargas? Bueno, nuevamente el saludo cordial para Arturo Vargas Mendoza. Arturo, yo quiero preguntarle frente al tema de la narración. ¿Cómo fue que, bueno, ya esa pregunta de que cómo fue que le llamó la atención en cuanto al tema de narración deportiva, pues le ha llamado bastante la atención. Quería preguntarle frente al tema de la narración, que usted arrancó en el 2000, ¿cuál fue el primer medio que usted llegó? Yo recuerdo que mi primera experiencia como narrador deportivo fue con la emisora Colmundo Radio. En esa época el director de deportes era el Tato Aguas. El Tato Aguas estaba buscando, yo por intermedio de un profesor mío, el gran Ernesto Rojas Ochoa, quien adoro con toda mi alma. Hoy soy compañero de él, por ejemplo, en el tema de la docencia, y pues que eso todavía me llena de más orgullo. El profesor Ernesto Rojas Ochoa, él trabajaba en el noticiero de Colmundo junto a John Didier Rodríguez, y en algún momento me dijo a mí, venga, están necesitando narradores deportivos para narrar el Olaya. Eso fue en el 2004, año 2004, y están necesitando narradores deportivos para el Olaya. Y entonces yo le dije, bueno, profe, de una, claro, hágale. Y entonces acordamos una cita en la sede de Colmundo con el Tato Aguas. Esa sede era la que quedaba en el Campín, ahí cerca del estadio, la sede de la 60 y, ¿qué será eso? 64 con no sé, Bajando, 18, bajando 10. Bajando como por la 57. Exactamente, al frente de un spa que ha estado ahí toda la vida. En fin, el caso es que allá nos reunimos con otros compañeros que también querían aspirar o que también habían sido llevados por el profe Ernesto, entre ellos Carlos Roberto Cruz, el gran narrador deportivo Carlos Roberto Cruz, amigo nuestro, y estuvimos ahí en una reunión con el Tato Aguas. Él nos dijo, mire, ustedes van a ser, pues inicialmente van a ser los locutores comerciales de las transmisiones, porque los narradores ya están definidos. Y yo dije, bueno, listo, locutores comerciales, igual es una buena experiencia, tan. Y resultó que el primer domingo del Olaya, el primer partido, recuerdo que lo narró Luis Antonio Cañas, que era uno de los relatores que estaba ahí para ese Olaya, Luis Antonio Cañas, pero los otros narradores no llegaron o no estaban ocupados. Entonces el partido de las 10 de la mañana lo narró Carlos Roberto, y el partido de la 1 de la tarde lo narré yo. Ese me tocó a mí el primer día, y desde ahí digamos que pues Tato Aguas nos fue alternando en el tema de la narración en un horario. A mí siempre me tocó de ese campeonato, siempre me tocó el partido de la 1 de la tarde, no sé por qué, pero siempre me pusieron a la 1 de la tarde. Entonces fue una bonita experiencia, fue mi primera experiencia como narrador en una emisora de radio, porque digamos que yo ya había hecho algunos ejercicios en la universidad y las prácticas y todas estas cuestiones, pero como narrador titular sentado en el centro de la silla, digámoslo de esa forma, pues como para ponerlo de una forma un poco poética, en el centro de la silla, con mi comentarista al lado, con mi locutor comercial aquí al otro lado, fue en ese momento, en el año 2004, con la venia del director de ese momento de Deportes de Colmundo Radio, el señor Tato Aguas. Realmente fue una gran experiencia, y bueno, de ahí en adelante, digamos que empezamos como ese camino de decir, hombre, yo creo que tengo talento, yo creo que puedo hacerlo, ya me senté aquí, perdí el miedo, hice las dos cosas, porque también hice de locutor comercial en esa transmisión. Estuve al lado de para mí, un muy buen narrador, un gran narrador como el señor Luis Antonio Cañas.
Creo que también estuvo ahí en ese momento un muchacho, William Arana también, que la verdad pues no volví a saber de él, no sé si viajó, se fue del país o qué pasó, no volví a saber de William. Y bueno, y con Carlos Roberto Cruz, alternando con otros muchachos que hacían los comentarios y las estadísticas y toda esta cuestión. Realmente fue una gran experiencia y esa puedo yo contarla como mi primera experiencia ya en radio profesional, pues al aire y sentado en el centro de la mesa de trabajo como narrador titular de una transmisión. Hombre, Arturo, usted lo dijo hace ratico, esta profesión no es muy fácil. Desafortunadamente hoy en día ha venido bajando como de calidad, ¿no? Tanto en la parte económica, hablándolo así, como de pronto en la parte artística. Por ahí uno a veces escucha uno que otro narrador, pelados que de pronto les gusta, tienen el deseo, pero que no se les ha presentado primero esa oportunidad y segundo, que hoy en día la radio se ha cerrado tanto, esas oportunidades se han venido perdiendo. ¿Qué le podemos decir, Arturo, a todos estos jóvenes, a sus alumnos, a los que nos están viendo, a los que quieren, a los que desean algún día? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué consejos les podemos decir a ellos que de pronto se quieren proyectar a ser narradores deportivos o comentaristas? Bueno, yo creo que el primer consejo que yo le doy a mis estudiantes y a las personas con las que yo tengo contacto, personas jóvenes que quieren emprender este medio o esta carrera de los medios de comunicación, ya sea como comentaristas o como locutores, narradores deportivos, pues, o en la carrera que ellos quieran, o en la rama que ellos quieran ejercer, porque afortunadamente, pues, el tema de los medios de comunicación da mucho espacio y muchas aristas por donde irse. El primer consejo que yo le doy a mis estudiantes y a los jóvenes es, pues sin decir que yo soy el más veterano ni el más viejo, por supuesto, ninguno de nosotros somos los más veteranos, pero decir que esto es una carrera de resistencia, esto es como una maratón, esto es una carrera de resistencia. Si usted arranca embalado, pues, y mete el carrerón, pues obviamente a mitad de camino se cansa. Pero esto toca de resistencia, de aguantar un poquito. Las condiciones son difíciles al principio, a la hora de empezar. Todo es un proceso, todo tiene que ser un proceso. Hay que ir agarrando impulso, respirar profundo, hay que ir tras la huella del corredor que va adelante, ir chupando rueda, como se dice popularmente y en el argot deportivo. Pero también hay que prepararse, hay que ir a estudiar. En ese proceso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer mucho. Ahora el estudiante actualmente ya casi no le gusta leer. Yo debo confesarle, queridos contertulios y queridos seguidores, yo debo confesar que no soy un excelente lector de literatura. Yo no soy de los que me como 3 o 4 libros al mes, como lo hacen algunos otros que sí les encanta, pero sí soy un engomado de los periódicos, de las revistas, de las columnas. Me gusta permanecer informado todo el tiempo. Entonces, pues puede que yo no me lea El Quijote, no me lea 100 años de soledad, que no me lea pues esta literatura, ¿cierto? Pero sí me gusta mucho leer el periódico, bueno, ahorita con la internet pues es más fácil porque uno está casi que tiene acceso a todos los periódicos del mundo con contenidos en español de diferentes periódicos del mundo, afortunadamente, porque pues tampoco uno puede decir que es el bilingüe, pero sí me gusta mucho leer a los columnistas, la opinión de cada uno y así uno va forjando. Entonces, el consejo que yo le doy a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas que llegan a este cuento, es prepararse, leer mucho, leer mucho. Ah, que no conozco un deporte. Hombre, léase las reglas y después lo ve la dinámica y así con eso va aprendiendo. Así, por ejemplo, aprendí el fútbol americano, un deporte que no es tan popular en esta parte, pues en Colombia, no es tan popular el fútbol americano de los Estados Unidos,
pero a fuerza de estar leyéndome las reglas, a fuerza de estar viendo los partidos, a fuerza de estar todo el tiempo ahí pegado a la pantalla mirando y los nombres y cómo se llama este señor y cuál, y esto qué es y cuánto vale, a fuerza de eso, pues puedo decir que puedo sostener una transmisión de fútbol americano ahora que se viene el Super Bowl, por ejemplo. Entonces, para que no le busquemos nosotros los jóvenes excusas al tema de no aprender, de no leer, de, es que me da mamera, es que no, es que ahí está todo en la internet, entonces yo abro ahí Wikipedia y ahí están todos los datos. No, 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 no. Nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros los periodistas tenemos que investigar, tenemos que ir a la fuente. Si tenemos la posibilidad, que ahorita como todo es acreditación, entonces ir a acreditarse con los estamentos. Entonces, que si la Liga de Patinaje necesita acreditación, pues vaya, hable con el señor de la Liga de Patinaje y acredítese y entreviste a los deportistas, conózcalos, mire sus dificultades, qué es lo que está pasando con ellos, si se lesionó, si está bien, si va a participar. Vaya a los eventos deportivos, por más mamón que sea un partido de béisbol, vaya al partido de béisbol, ¿cierto? Por más mamón que sea ir a ver el automovilismo, vaya a la carrera de automovilismo, vaya, úntese, prepare, ¿qué es este tornillo? Entonces, pregunte, para eso nos vamos a convertir en periodistas, porque de eso se trata. Entonces, ese es mi consejo, que no perdamos esa disciplina y esa curiosidad que nos caracteriza a todos nosotros, los periodistas, y sobre todo en este cuento del deporte que es tan bonito. Qué bien, Arturo. Deme 2 minuticos, 8-20 minutos en Colombia. Vamos con nuestra pauta comercial y seguimos interactuando con Arturo Vargas. Lo más lindo de Colombia es el fútbol. Apuesta al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en un ganador. Autoriza Coljuegos. No te queremos acá, sábado de comercial. MED, ideas y marcas. Soluciones inteligentes en publicidad. MED, ideas y marcas. Maquilla y etiquetas para la industria de la confección. Publicidad en general. Llámenos. 313-896-4520. 313-896-4520. MED, ideas y marcas. Escucha todas nuestras transmisiones deportivas a través de nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia, y el fanpage, Ovación Deportiva Colombia. Dale like a nuestra campanita y suscríbete. Ovación Deportiva Colombia. Más pasión, más deporte. 8 de la noche, 21 minutos en toda Colombia. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto es rapidito que pasa el tiempo. Bueno, por acá hay un joven periodista, estudiante Juan Camilo Sánchez. Pregunta. Buenas noches para el pintor y para Víctor. Mi pregunta para don Arturo. ¿Qué tal fue la experiencia de narrar un torneo tan tradicional en Bogotá de fin de año como el Olaya? Ahí le pregunta a Juan Camilo, mi estimado Arturo. Muy rico, sobre todo porque uno está acostumbrado a ver en televisión a las superfiguras del fútbol, entonces uno los conoce, uno ya sabe cuál es el jugador, sobre todo del equipo favorito. Yo que soy hincha de Millonarios, entonces uno ya se sabe la nómina de Millonarios, los que cubren al América ya se saben la nómina del América, uno llega ya al Olaya y entonces se encuentra con Juan, con Pedro, en fin, con Fernando, con tal. Uno no los conoce, entonces uno tiene que ahí, por ejemplo, uno ya aprende a identificar a los jugadores, ahí uno ya aprende a hacer el ejercicio de saber cuál es la posición, que se me cambió, entonces identificarlo, que es que este es morenito, negrito, calvito, que juega por la parte, y ahí uno va aprendiendo ya en el terreno, porque digamos que a uno, en la teoría, pues sí, muy bonita la teoría, y que la descripción y todo, pero ya viéndolos ahí en el escenario, ya uno los va conociendo y aprende a identificarlos, y ya sabe cómo es, se interactúa con la tribuna, interactúa con la gente lo voltea a mirar a uno y dice, uy, qué man tan bueno, o qué man tan malo, porque también uno está expuesto a la crítica. Obviamente, aguantarse, porque pues ustedes saben que en esas épocas, en diciembre, a mí me tocó una época en que el estadio del Olaya era abierto, la tribuna de Occidental, o mejor,
la tribuna, ¿esa cuál sería? La tribuna de sur, sería, porque, pues cierto, porque el estadio de Olaya, entre otras cosas, está orientado diferente a los demás. Entonces, Sí. en esa época, 2000, 2004, el estadio no estaba refaccionado como está ahorita, entonces Después nos se lo- tocaba al aire libre y recibíamos el sol. Entonces sí, nos tocaba sol cuando llovía, entonces que la sombrilla. Entonces, todo ese tipo de dificultades van forjando al relator, nos tocó en tribuna, al lado de otros colegas, cuando íbamos a hacer reportería, entonces que el colega que le movía a uno la grabadora, todo eso uno lo va aprendiendo con la práctica, todas esas mañitas las va aprendiendo uno con la práctica y eso lo va forjando a uno como narrador. Ya después uno entra a la cabina del Campín y uno dice, ah, no, qué berraquera, esto es un lujo, esto es un triunfo, esto es una... Pero entonces uno, uno está ya, interactúa con los otros colegas. Tuve la posibilidad de narrar en esa época al lado de un tipo que yo escuchaba mucho, porque lo había invitado la cadena Caracol, lo había invitado para que narrara el Olaya del 2004 y estaba ahí Benjamín Cuello Enríquez, estaba a, digo yo, 2 metros de distancia mío, cuando en ese momento, y Benjamín Cuello narraba el partido de la una como yo lo hacía, y estaba Benjamín Cuello allá, aquí estaba yo, y al otro lado Roberto Hernández Jr., y más allá había otro, y bueno, y en fin, y yo era compañero de Luis Antonio Cañas, y entonces, no, eso era una maravilla. Entonces, yo personalmente, y las veces que tuve la posibilidad de ir a Lolaya, lo hacía con gusto. No me pagaban un peso, pero lo hacía con gusto, porque al final de cuentas, para mí era experiencia, para mí era rodaje, era que lo vieran a uno los otros colegas, que lo miraran a uno las hinchadas, que dijeran, oiga, este tipo cómo narra de bien, o este tipo cómo narra de mal. Hermano, pegue más grito, emociones más, diga, ¿cierto? Entonces, la experiencia, Juan Camilo, fue espectacular. Siendo mi primera experiencia, tuve otras 3 o 4 experiencias no seguidas, pero creo que fue esa primera experiencia, fue espectacular para mí y pues que me ayudó a forjar un poquitico el carácter como relator deportivo. En alguna ocasión se decía, usted sabe que en este tema de la radio, Arturo, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor. Qué pena. Se rumora y se dice, y hay mucho chismecito y en el pasillo, y se va y se viene. Y algunos llegaron a decir que usted era hincha del América y que cuando llegó a narrar a Colmundo Radio con el grupo de Millonarios, que se había vuelto hincha de Millonarios. ¿Qué tan cierto es eso, Arturo? Ese era el rumor que andaba por ahí, ¿no? Que un hincha del América narrándole a Millonarios. ¿Cómo viviste esa experiencia? No, eso no era cierto. Yo siempre he sido hincha de Millonarios. ¿Sí escuchó esos comentarios? A mí alguien me comentó, de hecho a mí me hicieron el reclamo allá en la Casa Azul, cuando yo estaba en la Casa Azul en Colmundo, a mí me dijeron, oiga, están diciendo en el estadio que usted es hincha del América. Yo les dije, pues si a ustedes les parece que yo soy hincha del América, entonces pues miren a ver la transmisión o revísenme a ver, mándenme un loquero, a ver si toda esa parafernalia y todo ese griterío y toda esa emoción que yo le pongo es mentira. Entonces, sí escuché eso y la verdad, a los que yo les decía, vea, hermano, si de pronto a mí me están confundiendo, es por el tema de mi mamá. Por el tema de mi mamá. Y en alguna ocasión yo también hacía comentarios y hablaba mucho sobre el tema porque también compartía e interactuaba mucho con mi hermano, que es hincha del América. Entonces, por ahí yo creo que en alguna ocasión hice algún comentario, alguna publicación que hice de pronto en redes sociales, y de pronto por ahí se montó ese cuento, pero yo, Millonarios, siempre ha sido mi equipo. De hecho, lo recuerdo mucho porque a mí el mejor regalo que me hicieron mi tío Jorge Enrique Vargas Amature y mi papá Carlos Arturo, el mejor regalo que me hicieron fue en el año de 1989 y no se me va a olvidar nunca. Me regalaron el balón de Millonarios con cascos azules y blancos, firmado por todos los jugadores de la época,
un afiche calendario con las caricaturas de cada uno de los jugadores. Estamos hablando del 89, entonces estamos hablando de que ahí estaba Cousillas, estaba la Gallina Calle, estaba Pimentel, estaba Pájaro Juárez, Alejandro Morán, no, Vanemerac no, creo que no. Barbero. El caso, estaba toda esa banda y el balón firmado por todos ellos, y aparte de todo, venía el uniforme de mi talla. Yo tendría 7 añitos en esa época, el uniforme completo de Millonarios, camiseta, pantaloneta y medias de Millonarios, y de ahí en adelante, pues ahí ya empecé yo a tener más o menos uso de razón, y yo decía, ese es el equipo que a mí me gusta, y ese es el equipo por el que yo tengo que ir. Y a mí me hablaban de Maravilla Gamboa, me hablaba mi tío, mi papá me hablaba de Willington Ortiz, me hablaban de Alejandro Brandt, me hablaban de Vivalda, de la vida de Vivalda, que era un playboy en el arco y un mono grandote que tapaba y que, bueno, mejor dicho. Entonces, yo me enamoré, yo siempre fui hincha de Millonarios. De pronto por ahí hice algún comentario favoreciendo a América y de pronto animándolo porque era un equipo que estaba en la B y toda esta cuestión, y por ahí se pudo haber montado ese chisme. Al final de cuentas, yo lo tomaba, yo decía, bueno, listo, y si hubiera sido hincha del América narrándole a Millonarios, ¿cuál era el problema? Al final de cuentas, la narración era lo más importante, y yo lo hacía con cariño y con gusto por Millonarios. Ya, si el que quería meterse en el cuento de que yo era hincha, y de que cómo es posible que un hincha del América vaya a narrarle a Millonarios, ya, eso ya es un cuento, ya ahí, ya esos son otros menesteres. Yo personalmente, el tema de la narración siempre lo hice con gusto, con profesionalismo, siempre lo tomé así, y ya cuando a mí me hicieron el reclamo allá en la Casa Azul, la respuesta mía fue, ve, y entonces yo ¿para qué me mato la garganta aquí? ¿Yo para qué me voy a...? Entonces, ¿será que todo eso es mentira? Le decía a Andrés Ruiz, que era el director, o es el director, le decía, ve, Andrés, si usted cree que todo ese show que yo hago aquí en la transmisión, ¿será porque soy hincha de la América o porque soy hincha de Millonarios? ¿Usted qué le parece? Y ahí quedó todo. Arturo, dame un segundito, vamos a integrar a Gabriel Celis Leal. Don ¿Cómo no? Gabriel, muy buenas noches. Gatico. Hola Edgar, buenas noches. Víctor, compañeros. Arturo, pues no tengo el gusto de conocerlo. Lo he escuchado por ahí cuando andaba precisamente lo que está comentando usted en Colmundo. Un placer saludarlos. Gracias, Gabriel, un placer conocerlo también. Bueno, Gabriel, estamos interactuando un rato con Arturo, lo hemos invitado precisamente para que nos cuente de su recorrido, su historia, el paso por la radio, como narrador y como docente en alguna institución, enseñándole hoy en día a los pelados que quieren aprender a ser narradores, comentaristas. ¿Alguna inquietud para Arturo, mi estimado Gatico? ¿De qué institución? ¿De qué? ¿Del de la 45? Del Colegio Superior de Telecomunicaciones, Gabriel. Exacto, el Colegio Superior. Yo pasé por ahí, no alcancé a terminar, pero hice algo ahí con el maestro Ernesto Rojas Ochoa, y además trabajé algo con él. Yo en la parte comercial y en su noticiero los últimos años que estuve en radio, que creo que fue en Colmundo por allá en los 90, terminando los 90, ¿no? Pero la pregunta es lo más complicado de ese tema, porque lo discutieron ahí en Historias del Deporte, en el grupo que está de WhatsApp, y pues muchos decían que pues sí, la teoría es muy importante, pero y se está ahora usando casi más la teoría que la práctica, y eso los que sabemos algo de este tema de radio y de la locución deportiva, del periodismo deportivo, sin duda, como lo decía Edgar también en uno de sus grabaciones, la práctica es la que aporta un porcentaje mayor para salir adelante, o para tener más opciones por lo menos
de competir y de trabajar como tiene que ser en este tema, ¿no? Sí, en el tema de los medios de comunicación, pues es importante, ya cuando se va a estar frente a un micrófono, cuando se va a estar frente a una cámara, lo más importante es el tema de la práctica. Hay algunos que nacen con un don especial para tener la personalidad, para que no les dé miedo, toda esa cuestión. Pero yo creo principalmente que la práctica en este cuento, tanto de la locución como de la presentación de televisión, como de las presentaciones en vivo, de la animación, de la maestría de ceremonias, requiere de práctica, y aparte de todo, de que al joven, hombre, lo sienten y lo pongan a hacerlo enfrente de sus compañeros. Hágale, hermano, échese al agua, ¿vale? Afortunadamente, ahora está la posibilidad de hacerlo a través de estas plataformas virtuales, ¿cierto? En donde pues uno está en la comodidad de la casa y toda la cuestión y digamos que tiene como ese valor agregado. A nosotros nos tocó, hermano, siéntese, le tocó narrar, hágale viejo, y hágale, y prenda. Como en mi caso, a mí, por ejemplo, no llegaron los narradores, entonces, señor Arturo, le tocó el partido de la una, prepárese, listo, bueno, partido de la una, hagámosle, con todos los nervios del mundo, pero hágale. Entonces, yo creo que la práctica es fundamental. No quiere decir que la teoría no lo sea, porque al final de cuentas uno tiene que conocer la historia de la radio, la historia del periodismo, cómo se escribe, cómo se hace una buena dicción, ejercicios, toda esa cuestión uno lo tiene que conocer. Pero la práctica, al final de cuentas, es lo que verdaderamente hace o construye unos buenos talentos en este tema de los medios de comunicación. Yo creo que la práctica es supremamente importante. Víctor. Arturo, usted acaba de decir algo muy importante frente al tema el tema de la teoría, ¿sí? Porque bueno, seguramente yo lo digo porque pues por la universidad yo pasé también, soy comunicador social actualmente, egresado de la Santo Tomás, de la Universidad Santo Tomás. Y bueno, a los chicos les enseñan muchas cosas en el periodismo deportivo, lo que es una noticia, lo que es una crónica, lo que es un reportaje, lo que es, por ejemplo, ir a estar detrás de la noticia. Y mire que muchas veces me ha comentado, extra micrófonos, el ingeniero Marino Alberto Martínez, a quien le envío un abrazo muy especial, me ha dicho, es que usted tiene que estar en el lugar de la noticia. Si el partido de Millonarios Santa Fe es en el Estadio del Campín, usted tiene que estar allá, buscar voces, interactuar con otros colegas. ¿Cuál sería como ese plus que se debe tener para tener todos esos elementos y que no se pierda ese olfato periodístico en el periodismo deportivo, Arturo? Siempre el periodista debe tener un sentido de la curiosidad bien afinado y bien afilado, porque si el periodista no pregunta, no va a poder informar. Es así de sencillo. El periodista siempre tiene que tener el don de la curiosidad. Siempre tiene que, venga, ¿será que si yo no veo el partido, ¿cómo va a aplicar hoy la táctica el profe Gamero? Si tiene a tales y tales jugadores, pues me toca ver el partido. Siempre tengo que partir yo de una pregunta, o por lo menos esa siempre ha sido mi técnica. Siempre tengo que partir yo de una pregunta para responderla, ya sea, como decía usted con el comentario del ingeniero Marino. Hombre, si usted no va al estadio, pues no va a saber cómo jugó Millonarios, no va a saber cómo jugó el rival. ¿Sí? Si usted no le pregunta al jugador, por ejemplo, digamos que Macalister Silva salió al minuto 20 del primer tiempo porque salió lesionado. Si usted no le pregunta a Macalister Silva qué siente, pues no va a poder. Que no pude preguntarle. Bueno, pues preguntémosle al doctor. Entonces, doctor, ¿qué le pasó a Macalister Silva? ¿O qué tiene? ¿O cuál puede ser el parte inicial? Entonces, esas son cosas que la curiosidad le despiertan a uno ese sentido periodístico. Uno siempre tiene que partir de una pregunta. Bueno,
hoy van a jugar Millonarios Once Caldas, ¿cómo le va a salir el Once Caldas a Millonarios en esa cancha de Zipaquirá? Entonces, bueno, tengo que ver el partido. Que no puedo ir a Zipaquirá, entonces, bueno, me toca contratar el canal donde lo dan, ¿cierto? Entonces, son cosas. Puede que uno filosóficamente esté en contra de pagar lo del tema de Win y todas esas cuestiones, pero al final de cuentas, si usted no ve el partido, pues no va a saber cómo jugó, no va a saber quién marcó los goles, no va a poder informar, no va a poder informar. Si usted no va a la práctica del equipo, no va a saber quiénes están disponibles, quiénes entrenaron, quiénes metieron goles en el entrenamiento, quiénes están subiendo su nivel, quiénes están... Entonces, todo parte del principio de la curiosidad. El periodista siempre debe preguntar y preguntarse a sí mismo. ¿Y este man por qué tal? Así. Edgar, una pregunta, perdón, Edgar, una pregunta que pues he tenido siempre. ¿Qué diferencia hay realmente? Yo no soy profesional en las tres. Estudié más periodismo que locución, pero también locución he ejercitado mucho. Pero la diferencia radical entre comunicador social y periodista, ¿cuál es? Siempre tuve esa inquietud. No, yo creo que ninguna. Lo que pasa es que se ha establecido, digamos que tradicionalmente el tema de que el periodista no necesariamente tiene que estar delante de un micrófono o delante de una cámara dando la información, porque eso le correspondería más al comunicador social, ¿cierto? Pero la diferencia no es propiamente ninguna. Yo creo que las diferencias estarían más bien en lo técnico que en lo ideológico. Creo que en lo ideológico son exactamente lo mismo. Comunicador social y periodista son exactamente lo mismo. ¿O será porque abre campo el comunicador social en varios frentes, como usted lo decía, hasta el de animación comercial, hasta de maestría de ceremonias y eso? ¿Podría ser? ¿Y la misma locución? Sí, porque digamos que yo lo pienso, o yo lo pensaría, o yo lo diría, en el sentido de que el comunicador es aquella persona que tiene la posibilidad de no solamente investigar y sacar la noticia, sino decirla, ¿cierto? Y poderla decir, ya sea enfrente de una cámara o enfrente de un micrófono. O, por ejemplo, si tiene la posibilidad de presentar un show enfrente de 100,000 personas, pues esa persona está comunicando el mensaje de ese programa, de ese show, ¿cierto? Sea lo que sea. Entonces, ahí yo creo que y eso sería una cuestión, pensaría yo, algo muy técnico, más que en lo ideológico, porque en lo ideológico, la persona que se para frente del micrófono o la persona que se para enfrente de una cámara a dar una noticia, pues tiene que conocer la noticia, haberla investigado, haberla vivido, haber tomado fotos, haber preguntado. Y eso básicamente es lo que hace un periodista. Entonces creo que las diferencias son más bien en lo técnico que en lo realmente ideológico. Gracias. Arturo, ¿qué diferencia hay hoy en día de los narradores nuevos a los narradores de antaño, de la antigüedad, de los que la verdad no tuvieron ni la oportunidad de pasar por una universidad, ni siquiera se graduaron de locutores ni de periodistas, y que fueron empíricos, pero que lo hicieron de una forma maravillosa, que de hecho aquí en este país, o Colombia ha sido uno de los países más nombrados como la mejor narración deportiva o como los mejores narradores deportivos del mundo? ¿Qué diferencia hay de esos narradores a los de hoy? Yo creo que el narrador de antaño no le paraba tantas bolas al tema del entretenimiento. El narrador de antaño tenía una riqueza lírica mucho más, ¿cómo decirlo? Tenía un mayor desarrollo de la riqueza lírica. Es decir, era un tipo que decía en 100 palabras, decía lo que ahora los narradores dicen en 3 o 4. El narrador de antaño, como no tenía la posibilidad del oyente de ver el partido,
el narrador de antaño era más descriptivo. Entonces el narrador de antaño le decía a usted, la tocó el jugador, la puso con pierna zurda, la abrió sobre la derecha, por la parte izquierda van corriendo dos hombres, el balón va por la parte, va por el centro del campo, cruza raya divisoria, va llegando sobre 3/4 de cancha, abre por la derecha, por allá va por el sector de oriental, el cielo azul está allá por el cielo, por el sector de los cerros, y le iba contando a uno una historia con una riqueza lírica que el oyente veía el partido sin necesidad de estar en el estadio. El narrador de hoy le pone más cuidado a ponerle apodo a los jugadores, hacer el show, cantar el gol. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de nuestro Eduardo Luis. Yo lo respeto mucho. A mí no me gusta hablar mal de los colegas porque se fue la señal. Bueno, pero de la Play. Pues hombre, yo creo que no todos tenemos una Play en la casa para saber cuál es el botón del disparo. De pronto los más jóvenes lo sabrán, pero si yo estoy haciendo una transmisión para una persona que no tiene un PlayStation en su casa, pues no va a entender, ¿cierto? O términos muy técnicos, como por ejemplo, tiene más definición, ¿cómo fue? Le faltaron megapíxeles para la definición. La gente no creo que todo el mundo sepa el concepto de los megapíxeles en la definición de un televisor. Entonces, creo que por ese lado el narrador y el narrador más joven le está parando más bolas es al tema del entretenimiento, que no quiero decir que no sea malo, o que sea algo malo, perdón, que sea algo malo, sino que el narrador de antaño nos contaba más historias. El de ahora busca es más contar el chistecito, que ponerle apodos a los jugadores, que Harry Potter, que el otro, en fin. Entonces, creo que por ese lado estaría la diferencia. Que no quiere decir que sea algo malo. Pero usted tocó algo por encimita en la apreciación anterior que tiene que ver con precisamente eso, que la televisión juega un papel muy importante. Pues alguien, no sé, yo no he narrado mucho, pero lo he narrado algunas veces, y hay alguien, pues narrando un partido por televisión, y alguien me dijo, no sé si era un comentarista o alguien que estaba ahí, dijo, pero pues porque pues uno copió y de la narración que aprendió de la que usted dice, pues por edad y por todo, de los grandes relatores de radio, entonces uno trataba de hacer parecido a lo de ellos, de escribir, como usted dice, el campo de juego, va entrando el área, 30 metros, 20 metros, y uno lo lleva lo trataba de llevar, y ese señor me dijo, pero usted para qué escribe si la gente está viendo el televisor ahí, ¿para qué dice que el balón está en el área si todo el mundo está viendo que está en el área? Es como si fuera redundante. ¿Podría ser eso uno de los aspectos que se esté viviendo, que están tratando de reforzar o de acomodar la transmisión porque ya no se necesita describir tanto, por ejemplo, el campo de juego? ¿No lo tendrá que ver? Es así, Gabriel, es así, efectivamente, y creo que el narrador nuevo se está acostumbrando mucho a la transmisión de televisión, en donde básicamente en la transmisión de televisión pues hay cosas que no se necesitan decir porque la gente las está viendo. Pero lo que pasa es que si usted está en un medio como radio, usted tiene que tener en cuenta, o por lo menos es lo que es mi percepción. Si yo estoy en un medio como la radio, pues yo le tengo que narrar a mis seguidores como la radio. Porque pues yo asumo como narrador que el oyente que me está siguiendo no está viendo el partido por X o Y motivo. Entonces debo ser descriptivo en mi narración. Debo contarle a mi oyente. ¿Cuál es el problema, Gabriel? Que el locutor nuevo, el narrador nuevo, se está acostumbrando mucho a la transmisión de televisión. Y entonces le está parando más bolas a cantar al aire, a contar el chistecito, a ponerle apodos a los jugadores, a describir otras situaciones que no tienen nada que ver con el deporte, pero que al final de cuentas se entretienen. El narrador de radio le pone más cuidado a la parte técnica, al partido, a relatar. ¿Por qué? Porque asume que el oyente, y eso pasaba con el narrador de antaño, porque el narrador de antaño era narrador de radio, a pura fuerza era narrador de radio, porque entre otras cosas las transmisiones de televisión se vinieron a consolidar en la época de los 90, a mediados de los 90.
las transmisiones de televisión. Exactamente, correcto. Mientras que, por ejemplo, a duras penas accedíamos al fútbol profesional colombiano, algunos partidos los televisaban en la época de los 80, sobre todo a finales, fue cuando se empezó más o menos a transmitir algunos partidos, pero el único acceso que teníamos los de esa época, yo pues era muy niño en esa época, pero el único acceso que teníamos los oyentes de esa época era la radio. El narrador de radio tenía que contar qué era lo que estaba pasando. El de ahora, como usted bien dice, Gabriel, pues como no tiene necesidad de contar todo, porque está viendo el partido, pues entonces ya le para más bolas miren al rompecorazones, ¿cómo es que se llama este muchacho? Michael Rangel, el rompecorazones, entonces a ponerle apodos al jugador, y entonces que la mandó, pasó como buceta llena, y bueno, en fin, todas esas cuestiones. Yo respeto mucho a Eduardo Luis, porque eso hace parte del entretenimiento, y eso no es malo, pero son cosas Arturo, que se salen totalmente del tema de la transmisión. Pero Arturo, no tengo por qué defender a Eduardo Luis, pero pues en cierta forma está haciendo lo mismo que hacían otros, jugaba de blanco y negro, decía Benjamín Cuello, de pronto son términos más modernos, acomodados a la modernidad, ¿no será? Pero pues a mí comparto en parte su opinión, pero me parece más delicada, ¿sabe cuál situación? Para el tema radial y para ya estar en otra historia diferente, que es, pues bueno, seamos duros porque no encuentro la palabra más suave, prostituir la profesión, digámoslo así. Me parece más delicado lo de la radio, los de las radios FM cuando narran los partidos de sus equipos, esa gritería en la que ya no hay léxico, en la que ya ahí sí ya no hay pierna derecha ni pierna izquierda, que casi se mueren de ataque cuando hay un gol, todo eso, pues no sé si se acuerda, si nos está viendo, pues qué pena, pero pues somos de otro estilo, los Casale, todos ellos, no sé, si para mí es más delicado eso que lo de Eduardo Luis, creo, o sea, es una opinión personal. Yo en ese aspecto, yo siempre he pensado que uno, por más, y yo que tuve la posibilidad de trabajar en una emisora o en un grupo partidario, de todas maneras, por encima de lo que fuera, uno tiene que poner siempre adelante la profesión y ser un profesional. Entonces, aunque uno se emociona y grita, porque al final de cuentas sale el hincha, en una transmisión partidaria sale el hincha, yo no puedo dejar de ser narrador deportivo. Yo no puedo dejar de ser narrador. Entonces, a lo que yo voy es que, por ejemplo, claro, uno no debe dejar de pararle bolas al tema del entretenimiento, porque un chistecito, como Benjamín Cuello que cantaba salsita, cantaba boleros, ¿cierto? Benjamín Cuello, y todavía lo hace en sus transmisiones, pues en las que él tiene en las que tenemos la posibilidad de escucharlo, a don Benjamín Cuello, él todavía lo hace, pero hay momentos para hacerlo. Creo que hay momentos del partido, un jugador lesionado, un cambio, y en esos momentos ahí uno puede darle camino al chistecito, a la cancioncita, ¿cierto? Al chascarrillo, pero creo que en el desarrollo del juego me parece a mí que uno tiene que contar la historia, contar el cuento, qué es lo que está pasando. Es eso. Y lo que usted dice, Gabriel, es cierto. Ese tema de la gritería exagerada, de todo eso, creo que hay formas, se podrían hacer, pero creo que hay que respetar de cierta manera cierta mística que tiene este cuento de la radio, sobre todo hablando de la radio. Regálenme un minutico, compañeros. 8:52, el saludito para don Mabeto. Mario Guaqueta, un abrazo, Mabetico, por ahí conectadito, lo manda a saludar. Somos Ovación Deportiva Colombia. Desde Bogotá, Colombia, para el mundo, transmite Ovación Radio Colombia, con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red. Ovación Radio Colombia. Noticias, música, debate, entretenimiento. Una estación online de la organización MED Ideas y Marca. Ovación Radio Colombia. Más pasión, más deporte.
MED, ideas y marcas. Soluciones inteligentes en publicidad. MED, ideas y marcas. Maquilla y etiquetas para la industria de la confección. Publicidad en general. Llámenos. 313-896-4520. 313-896-4520. MED, ideas y marcas. Lo más lindo de Colombia es el fútbol. Apuesta al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en un ganador. Autoriza Juegos. No te queremos ya acá, sábado de comer sacar. 8:54, está bueno el temita. Un abrazo para la gente de Revolución Textil. Todo en telas en el barrio Policarpo, en la Alquería. Cuando usted vaya a comprar telas para sus uniformes, para su ropa, no olvide visitar Revolución Textil. En la Alquería y en el Policarpa son los almacenes que tienen los avisos más grandes. Ahí cualquiera le dicen dónde queda Revolución Textil, en la Alquería o en el Policarpa. Saludo para su gerente, don Ferney Castillo, el hombre que anda por la ciudad de Medellín. Revolución Textil. Bueno, Edgar, perdón, en una transmisión de esas, hablando y complementándolo, en una transmisión de esas de las que estamos hablando de FM, tranquilamente a lo que usted dijo, lo del tema de las telas, entonces diría, vamos a coger telas, así sin ninguna pena, diría, ¿no? Vamos a coger la pregunta y ya le doy el paso a Victicor y ya venimos con Andrés para que nos dé el informe de Santa Fe. Y seguimos, vamos hasta las 9:30. ¿Usted qué se considera hoy en día? ¿Narrador de antaño o narrador de los nuevos? ¿Cómo se considera? ¿Usa un léxico de los de antaño o a los de hoy en día? Yo me identifico, Víctor, mucho con los narradores de antaño. A mí me gusta mucho darle más importancia al juego, al desarrollo del juego, a contar el juego como tal, pero yo no dejo de lado en mis transmisiones el tema del entretenimiento, pero busco los momentos para eso. Cuando hayan pausas, cuando eso, porque al final de cuentas la transmisión pues no puede ser tan seria. A mí no me gusta, y lo aprendí con el tema de los partidarios, trabajando con la Casa Azul. Yo aprendí que este cuento de las transmisiones deportivas, pues hay que ponerle un poquitico de picante, hay que ponerle un poquitico de entretenimiento, porque si no, la gente se aburre. Y en este tema de las redes sociales, todos estamos supeditados a las reproducciones, estamos supeditados a los likes, estamos supeditados a que compartan la transmisión, a cuántos comentarios hacen, quiénes están en vivo, ¿cierto? Entonces, yo creo que me identifico mucho con el tema de los narradores de antaño, me gusta mucho su estilo, sobre todo, mi gran ídolo en este cuento de los medios de comunicación y de la narración deportiva es el señor Pache Andrade, Francisco Pache Andrade, que creo que es uno de los grandes exponentes del tema de la lírica, no es uno de los más descriptivos, no es uno de los que describe, describe perfecto, creo que hay narradores que describen mejor que Pache Andrade, pero me gusta mucho es cómo él va contando la historia, cómo va desarrollando el juego, cómo va orientando al oyente dónde está ubicado el balón, cómo lo pone, quién la lleva, cómo la lleva, y es un hombre que nunca se equivoca en un nombre de un jugador. Nunca, por lo menos en lo que yo le he escuchado, jamás se ha equivocado en el nombre identificando un jugador. Es uno de los que mejor identifica a los jugadores de fútbol. Entonces, obvio, respetando por supuesto el legado y trayectoria de un Pastor Londoño, de un cantante del gol, Javier Fernández, el legado que nos dejó Benjamín Cuello, que nos está dejando Benjamín Cuello, y entre otros relatores, porque, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas, pues vuelvo y digo, yo me identifico más con ese estilo de ellos, de esos relatores de esa vieja guardia, y más bien cuando tengo que meterle algo de entretenimiento, busco el momento.
No soy el más jocoso, no soy el más divertido, no soy el más chascarrero, el que mete los mejores chascarrillos, pero ahí me defiendo. Algo hago. Regáleme un minutico que ya tengo aquí al Alemán Murillo. Mi estimado Andresito, el Alemán Murillo, ahí lo saluda Arturo Vargas, que está como invitado en el día de hoy en nuestro programa Historias del Deporte. Está don Víctor Bustamante y está don Gabriel Celis. Alemán, muy buenas noches, bienvenido y cuéntenos un poquito cómo está el Rojo Cardenal. Hola Edgar, una buena noche para usted, igualmente para Víctor, Gabriel, igualmente para Arturo y todos los colegas y por supuesto toda la audiencia, todos los cibernautas de Historias del Deporte a través de Ovación Radio Colombia en Facebook Live. Pues sí, Edgar, muchas noticias se ha generado en las últimas horas por parte del conjunto cardenal de cara al partido de la tercera fecha del torneo Todos contra Todos del Campeonato Profesional de Fútbol Colombiano el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Alberto Grisales del Oriente Antioqueño. La primera tiene que ver precisamente con la programación, porque luego de este partido vendrá la jornada número 4 frente a Patriotas Boyacá. Por ahora está programado para el jueves 4 de febrero, pero no se conoce horario ni tampoco escenario deportivo. Está por definir entonces este compromiso. Y luego vendrá la quinta fecha del torneo Todos contra Todos, que será precisamente el domingo 7 de febrero a partir de las 8:10 de la noche en el Estadio Jaraguay o municipio de Montería visitando a Jaguares de Córdoba. Entre otros tópicos hay que decir, Edgar, que se está buscando urgentemente un lateral izquierdo. Esto debido primero a que solo se cuenta con Darius Mosquera, el que lo puede suplir es Jonathan Herrera. Hoy precisamente tuvo una recaída en su lesión, que es un tema muscular en la región abdominal, en el sector del pubis, en la zona del pubis, y se le ha intensificado. Entonces, por ahora lo que se busca es un lateral izquierdo, pero debe cumplir con varias condiciones. Primero, que se tiene que ajustar a las políticas económicas del conjunto cardenal. Lo segundo, que esté en actividad. Y tercero, que se adapte rápidamente a la altura de los 2.640 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a Dixon Rentería, defensor central, ya se ha confirmado su transferencia a Central Córdoba de Argentina. Irá a préstamo a un año con opción de compra el saquero de San José de Guaviare, que viene trabajando con el profesor Aaron Rivera Roa desde Unión Magdalena. Se ha presentado esta oportunidad y entonces se da el traspaso del defensor central. Entonces ahora se busca es mirar para completar la nómina de jugadores que va a afrontar la temporada 2021 en la liga profesional. ¿Quién podría llegar a ser? Porque está Miguel Nazaret, obviamente Fainer Torijano, Jason Palacios, Alexander Morales, que está en proceso, Morales, que está en proceso de recuperación, y está Javier López. El caso de Javier López tiene que ver que tiene un proceso de recuperación largo, extenso, de lo que ha sido la rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas cuando actuaba en el Cúcuta Deportivo. Entonces es la falta de ritmo de competencia que tiene que ponerse a punto y ya el cuerpo técnico tomará una decisión al respecto. También un visto bueno al tema de Johan Caballero, volante de primera línea, igualmente para John Arias, el extremo, que se han adaptado muy bien a la altura. Y también en cuanto a la observación de divisiones menores y sobre todo por el tema del lateral izquierdo, pues no hay un lateral izquierdo de naturaleza, es decir, de ese perfil. Se han acercado algunos jóvenes o se han observado, pero por ahora no hay nada oficial. Por ejemplo, se ha buscado o se ha observado un muchacho de apellido Lozano, que podría llegar al equipo profesional, pero por ahora simplemente son observaciones o exploraciones de lo que es en las divisiones menores, porque hay que tener en cuenta que el año anterior, por el tema de la emergencia sanitaria, no hubo torneo aficionado, o por lo menos en las categorías juveniles a nivel nacional. Entonces fueron 12 meses en los cuales no hubo actividad precisamente para las fuerzas básicas de fútbol base de Independiente Santa Fe. También recordar que el plan de premios para Copa Libertadores de América se ha confirmado. Por cada partido de local va a recibir $1 millón. Equipos que pasen a octavos de final, $1.050.000. Y los que sean transferidos a Copa Suramericana, es decir, aquellos equipos que finalicen terceros en la fase de grupos, van a ir precisamente a la otra mitad de la gloria y van a ganar $550.000. Para el partido del sábado, nómina que empieza a perfilarse por parte de los Cerdos Birrojo, con Leandro Castellanos en el arco, Carlos Arboleda lateral por el sector derecho, que reaparece
porque él tenía una contusión en el dorso del pie derecho y no pudo actuar contra el Atlético Nacional. Al lado de Fainer Torijano y de Jason Palacios y Dairon Mosquera lateral por la zona izquierda. Primera línea de volantes con los jugadores de Andrés Pérez y Daniel Giraldo, una segunda con John Arias, con John Velázquez y Luis Manuel Seijas, y adelante estaría Michael Rangel. Esto no quiere decir que en cualquier momento puedan aparecer nuevas caras del año 2021, casos concretos, Sherman Cárdenas, Leonardo Pico y otros más que han llegado para la presente temporada. También hay que decir que hay otro jugador que es integrado al departamento médico, es el caso de Andrés Rentería, el delantero presentó molestia muscular en los últimos días, y se suma a los nombres de Alexander Morales, de Alejandro Morales, de Alexander Porras y del jugador Jason González, que está en postoperatorio de una operación que le practicaron en el hombro izquierdo. Entonces, Edgar, eso en cuanto al conjunto cardenal, que ya mañana hará su última práctica, previo viaje a territorio antioqueño y por supuesto enfrentar a Águilas Doradas a las 16 horas de este sábado 30 de enero. Edgar, colegas y audiencia de Ovación Radio Deportiva y el programa Historia del Deporte. Estimado Andrés, muchísimas gracias por ese informe clarito. Así es que deben de ser todos los reporteros y los periodistas bien tacaditos. Gracias, Andresito. Un abrazo, Dios lo bendiga. A usted por la invitación, Edgar, igualmente para Víctor, Gabriel, para Arturo, obviamente para los colegas y toda la audiencia, el agradecimiento y el saludo especial para toda la gente de Ovación Radio Colombia a través de Facebook Live. Gracias a usted también por estar ahí conectadito, Galardón Deportes. Mañana lo espero con el informe de la Equidad Seguros. Feliz noche, mi estimado Andrés. Muy amable. Igualmente, Eder, un apretón de manos para todos. Don Andrés Murillo, me encanta el trabajo que hace Andrés. Esto, más claro no canta un gallo. Bien dateado, bien informado, y el oyente queda bien ilustrado. Arturo, ¿cómo le parece el trabajo de don Andrés, el alemán Murillo? Excelente, ¿no? No, siempre al alemán Murillo lo hemos conocido en el tema de la reportería. Es un hombre supremamente informado, muy disciplinado sobre todo, y es una de las cosas que uno tiene que aprender, la disciplina, en cuanto al tema de los datos, en cuanto al tema de las estadísticas, en cuanto al tema de la reportería. Un hombre que muy bien plantado, un tipo que muy respetuoso con las personas a las que se le va a dirigir. Nosotros que lo conocemos sabemos cómo es el talante de Andrés Murillo, y es un reportero y un periodista excelente, aparte de todo que ha estado en las líderes más grandes de la radio, y el hombre ahí va, sigue caminando, es una gran persona y aparte de todo un gran periodista. Andrés, Arturo, hay dos preguntas importantes, una que hace Wilson Peña, dice, otra que hace Mario Hernández. La primera dice, buenas noches, ¿qué opinan de los hinchas que ahora narran fútbol? Esa es la primera. Y la segunda, que nos la hace Mario Hernández Guaqueta, al narrador le deben complementar el comentarista. ¿Qué opina de esas dos preguntas, estimado Arturo? Bueno, voy a contestar en orden. La primera pregunta, ¿qué opino de los hinchas que narran los partidos de fútbol? Hombre, yo debo decir que depende de cómo lo hagan, porque yo lo hice durante casi 5 años, tanto en la Radio Red, cuando era la época del Ballet Azul, como en Colmundo Radio en la época de la Casa Azul, cuando pasamos a Colmundo Radio, ya no como ballet, sino como la Casa Azul. Y desde que el narrador sea todo un profesional, diga lo que es y no se olvide o no ponga la camiseta por encima de su profesión, creo que no hay ningún inconveniente. Porque vuelvo y digo, el talento se puede ir construyendo con la práctica. O por lo menos ese es mi pensamiento. El talento se puede ir construyendo con la práctica, pero desde que usted no empiece a anteponer la camiseta o el escudo por encima de su profesión, en ese momento usted puede decir que puede hacer lo que quiera. Usted puede ser partidario, puede ser narrador. Desde que no ponga el escudo por delante de su profesión, todo está correcto. Es decir, desde que usted no empiece a decir mentiras y empiece a ensalzar el equipo, porque es que hay narradores que llegan y ven que el equipo está mal
y siguen diciendo que es el mejor del mundo, y como que no reconocen, como que no tienen autocrítica. Y eso fue precisamente, o por lo menos en las épocas en las que yo estuve narrándole a Millonarios en estas dos casas, en Radio Red, en RCN, con el Ballet Azul, y cuando pasamos luego a la Casa Azul en Colmundo, lo primero que yo le dije a Andrés Ruiz, el director, le dije, hermano, yo aquí no voy a venir a decir mentiras, porque yo voy a ser el que estoy contando la historia. Y entonces el televidente o la persona que está viendo el partido, que no es hincha de Millonarios, me va a decir, pero ¿usted qué está diciendo? Este es un mentiroso, este es un hincha, este no es un narrador, este es un hincha. Y yo sí no quiero que me reconozcan siempre como, yo sí quiero que me digan, usted es un buen narrador, pero no que me digan, usted es un buen hincha, pero un mal narrador, eso sí no. Sí. Y la otra pregunta, ¿cómo era? El narrador debe complementar con un buen comentarista. ¿Es así o no es así? El comentarista debe ser una persona que tiene que estar 100% metida en el tema del deporte, pero no solamente, aquí hablamos de fútbol, obviamente, pero en el deporte es un tipo que tiene que saber, tiene que tener antecedentes, tiene que tener estadísticas, tiene que tener todos los datos. La gente dirá, no, pero es que esos datos uno los consigue ahí por internet y por Twitter. Ojo, porque el buen comentarista, el buen analista, no se fía de esos datos que aparecen en la internet. El buen analista, el buen comentarista es el que investiga historia, el que le mete estadísticas, antecedentes, el que está enterado cómo juega tal jugador, cómo se mueve, cuántos pases buenos dio, cuántos pases malos dio, cuántos pases para adelante dio, cuántos pases para atrás dio, cuántos pases a 2 metros dio, cuántos pases a 20 metros dio. Ese es un buen comentarista, un tipo que analiza todos los frentes del deporte. Arturo, pero la pregunta que hace Mario es que el narrador debe estar complementado con un buen comentarista, o sea, bien arropado, hacer un buen dúo. ¿Es así? Claro. No, por supuesto. Pero no porque sean los mejores amigos y porque salgan a tomarse un café todos los días o porque todos los días estén hablando por WhatsApp. No, porque la información que dé el comentarista, que tenga el comentarista, sea un buen complemento de la historia que está contando el narrador. De eso se trata, porque yo puedo alternar con Chalo González, con quien nunca en mi vida he alternado, ¿cierto? Pero pues yo sé que Chalo González es un tipo que conoce el deporte, que sabe, que tiene toda la historia del deporte en la cabeza, que tiene toda la experiencia y la veteranía, ¿cierto? O me puedo meter con un tipo que sabe de muchos datos, como por ejemplo, actualmente estoy trabajando con Jorge Bermúdez, que es uno, ustedes lo conocen, ustedes saben cómo es Jorge Bermúdez, un tipo que es polémico, pero que tiene toda la táctica en la cabeza, un tipo que analiza desde la táctica todo el fútbol y tiene toda la táctica en la cabeza, y es un crack, y tal vez no nos la pasamos todo el día juntos ni hablando todo el tiempo, pero en las transmisiones hacemos un buen tándem entre la historia que yo estoy contando y el análisis que él está haciendo, los datos que él está dando y toda la información que él tiene. Gatico, y le paso a Víctor, que lleva 1 hora alzando la mano. Sí, mire que, bueno, ya lo he estado escuchando por ahí en las transmisiones del canal de YouTube de Jorge Bermúdez. ¿Cómo ha sido esa relación con él? Pues teniendo en cuenta que Jorge Bermúdez pues ahorita se vinculó a ESPN, al programa Nexo. Uh-huh. Yo estoy muy orgulloso de trabajar con él porque... Perdón, lo interrumpo y le anexo algo más a esa pregunta que acaba de hacer Víctor. ¿Cómo ha sido esa experiencia dejando la banda, el AM, el FM y hoy en día las redes sociales? ¿Qué concepto y qué opinión tiene usted al respecto? Yo me le quito el sombrero a Jorge Bermúdez y a su canal y a su audiencia. Son miles y miles que los escuchan. ¿Cómo ha experimentado esa audiencia, mi estimado Arturo? Para mí fue un cambio muy drástico. Porque en ese tema de la audiencia, pues digamos que uno sabe y conoce cada 3 meses o cada vez que sale un estudio general de medios o un estudio de audiencia radial, cuántos oyentes están escuchando la emisora durante ese periodo. Pero lo que uno no dimensiona es cuántas personas lo pueden estar escuchando a uno en el momento.
cuando yo estaba en la Casa Azul, pues yo no me enteraba, yo simplemente le daba rodaje a lo que estaba viendo y pues yo no me enteraba si me escuchaban 1000 o 500 o 6000 o una persona. Cuando yo llego al canal del Patrón Bermúdez, un tipo que ya llevaba cierta experiencia y cierto bagaje con sus transmisiones en YouTube y en Internet, él no me puso ninguna condición. Él lo único que me dijo es: consienta, lea y párele bolas a los seguidores, al chat. Cuando yo me voy dando cuenta es que voy teniendo 600, 700, 1000, 1200, 2000, 2500, 3000 personas, todas interactuando en vivo. Hombre, uno como que se alcanza a asustar y yo digo, uy, pues pucha, qué responsable, perdón la expresión, discúlpenme, pero como que uno se sorprende y dice, hombre, yo no veía esta audiencia, yo no sabía que esta audiencia, y eso implica que uno tiene que ser más responsable con el trabajo que uno está haciendo, mucho más responsable, porque los narradores deportivos tienden a que si un equipo tiene más la pelota o tiene más llegadas de gol, pues uno se va recargando a esa transmisión, pero resulta, pasa y acontece que aquí, como hay hinchas de todos lados y hay gente que te está juzgando, hay gente que le dice a uno, por ejemplo en el chat le dice a uno, oiga, pues ustedes parecen hinchas del Deportivo Cali porque solo le narran al Cali. Y uno dice, hola, sí, y el otro equipo también tiene la pelota y nosotros no le damos rodaje. Y tienen razón. Entonces eso como el que le exige a uno ser mucho más imparcial para darle gusto a esa audiencia que está apareciendo ahí y que esa audiencia no se vaya. Porque al final de cuentas, pues esa audiencia es lo que genera la dimensión que puede tener una transmisión. Yo personalmente, y lo que le decía, lo que le estaba diciendo a Víctor, yo estoy muy orgulloso de estar con Jorge Bermúdez precisamente por eso, que es un tipo que genera demasiada audiencia y aparte de todo que es un hombre que sabe, conoce, que ha estado y que ha tenido toda la experiencia en los medios de comunicación, incluso experiencia como jugador de fútbol. Edgar, dos preguntas en una para continuar el hilo del tema que estaba tratando. Es que la pregunta de Mario Hernández, amigo además y compañero en algunos relatos, creo que también enfocaba es el tema del tono, que es clave y siempre en los periodistas de antes y las parejas de antes, no solamente era que el periodista, el comentarista comente bien, sino que se acople al tono del narrador. Porque usted, claro. usted se arranca las agallas después de un gol, habla por ahí de Colombia o de su equipo favorito y lo narra con todo eso y comenta Gabriel Celis Leal. Y Gabriel Celis Leal, sí, un gol realmente. Entonces, ahí no hay volumen, no hay química, química radial. Y creo que también se refería a eso, Mario, en la pregunta. Y lo otro, pues obvio, lo que usted complementa del conocimiento y toda la experiencia que debe tener para precisamente prestar un buen trabajo como comentarista. Y la otra pregunta tiene que ver con que, entonces, volviendo al tema de antes que estábamos tratando entre el relato antiguo y el de ahora, pues estaría usted ayudando a responder una pregunta que entonces es un poco más exigente las transmisiones de ahora, porque la radio de ahora o ahora andamos por redes sociales, son oyentes casi que de carne y hueso que le están escribiendo a usted y lo están observando y le están criticando o le están avalando. Antes no sucedía eso, eran oyentes invisibles. Los oyentes de la radio de frecuencia, digamos, son oyentes invisibles, que además no tienen casi ni la posibilidad. Pues ahora por el WhatsApp de pronto le escriben a uno algo, ¿no? Pero más visibles y más de carne y hueso son los de las redes sociales. Sí, exacto, Gabriel. Y otra cosa, que el oyente de ahora también está viendo el partido. Lo está viendo por televisión, o lo está viendo por las plataformas de internet, ahora que hablábamos de que la televisión, digamos, está como evolucionando al tema de plataformas digitales y toda esa cuestión. Entonces, el oyente de ahora está viendo el partido también. Y entonces, el narrador de fútbol tiene que identificar perfectamente a los jugadores, porque si el narrador de fútbol se equivoca con un jugador, digamos que como que ese era el permiso que a veces nos dábamos los narradores, porque como el oyente no veía el partido, pues de pronto
nos podíamos equivocar un poquitico en la identificación de algún jugador, ahora ya no, porque resulta, pasa y acontece que el oyente también está viendo el partido, y entonces el oyente dice, cuando lo escucha uno, y entonces uno dice que la agarró, qué sé yo, el Vivier pibe Moreno. y el pibe y el que la llevaba era el Tino. Un poquito de diferencia. Sí, exactamente. Entonces, no, la agarró Felipe Vanguero y no era Felipe Vanguero, era Andrés Román. Entonces el oyente, el televidente que está viendo eso dice, este narrador no sabe, este tipo no los identifica, este tipo es muy malo, porque no identifica a los jugadores, no los conoce. ¿Cómo va a decir que es Felipe Vanguero si es Andrés Román? Y así sucesivamente. Entonces, creo que la exigencia ahora es mayor y le van escribiendo, eso sí le van escribiendo a uno, este narrador, si es que este comentarista, mire que es que como se equivocó acá, y le van escribiendo a uno. Entonces, digamos que ahora, y eso es otra de las cosas que a mí me alegra y me enorgullece de estar con Jorge Bermúdez, es eso, de tener una audiencia que te exige y te va exigiendo por el simple hecho de que ellos sí están viendo el partido y que ellos de pronto también tienen un poquitico de concepto en algunas cosas. Hay unos que, bueno, en fin, pero hay otros que sí le exigen bastante a uno. Arturo, una frase suya o un dicho, no sé si todavía lo hará o no lo hará, lo dirá, no lo dirá. ¡Ese no existe! Yo utilizo mucho ¿Cómo? Por decir un ejemplo, usted termina de narrar el gol de Millonarios. Millonarios 1, Huila no existe. Un ejemplo. ¿Todavía o ya eso salió? Ese lo decía mucho, ese lo decía mucho Antonio Casale, cuando en una época del rock and roll, él lo decía mucho para decir, yo no puedo decir que fue original mío, porque no, yo se lo escuché a Casale en algún momento, y eso eran cuestiones ya de la transmisión partidaria, de ese permiso que le da a uno la transmisión partidaria de uno ser hincha y meterse por el lado de la pullita entre hinchas, ¿no? Es que su equipo no existe, es que, entonces, digamos que por ahí me lo tomé más, mucha gente me lo criticó en algún momento y me dijo, no, pues usted como irrespeta al rival, digo, sí. Pero es que es el contexto de la transmisión, eso yo no lo voy a decir en una transmisión como la de Jorge Bermúdez, por ejemplo, o por ejemplo, si yo llegase a volver a RCN Radio, yo no podría decir que el rival no existe porque es una transmisión nacional, ¿cierto? Inmediatamente me llama el director de deportes de turno y me dice, mano, usted está en una transmisión por Antena 2 Colombia, usted no puede decir que el rival no existe. No. Le preguntan acá, don Jaime Santana, Arturo, para usted, ¿quién ha sido el mejor narrador de la historia, me imagino? Yo a Jaime le digo, para mí, el mejor narrador de Colombia, sin duda es Francisco Pache Andrade, porque es mi ídolo, porque es mi héroe, por el estilo que él tiene, por la forma como él narra, ¿cierto? Yo obviamente respetaré la opinión de cada uno. Para mí, Pache Andrade es el mejor, y creo que de los narradores en idioma español, el mejor de todos, para mí, es el señor Víctor Hugo Morales. No sé, argentino él, no sé si él todavía está ejerciendo el tema de la narración, creo que no, pero para mí ha sido uno. Víctor Hugo Morales, de hecho, fue el que narró el gol de Maradona, el famoso gol de Maradona de México 86, para que ustedes escuchen el estilo. Víctor Hugo Morales, en habla hispana, para mí ha sido el mejor de todos. Y en Colombia, el mejor, Francisco Pache Andrade. Si a mí me preguntaran, si me hicieran esa pregunta a mí, para mí, sin ofender, Carlos Roberto Cruz. No, el hombre es un crack, el hombre narra bien, el hombre narra muy bien.
Un saludo al señor Carlos Roberto Cruz. No, y aparte de que narra muy bien, es simpático, es muy decente. Es un hombre que no le salen palabras vulgares ni nada de eso. Es muy decente, muy decente. Don Víctor, lo veo calladito. Usted que está aprendiendo a narrar, pregúntele al maestro Arturo, que Bueno, nos puede seguir tampoco. ilustrando. Hay una, bueno, Bajito. yo estuve en el 2015, yo estuve en un seminario de periodismo deportivo, estábamos con Juan Ver Moreno, quien está conectado a esta hora a través de las redes sociales de Historias del Deporte de Ovación Radio Colombia, y Pablo Giral, narrador de DirecTV, que yo lo conozco personalmente, decía una afirmación sobre los narradores deportivos, algo teórico desde la experiencia que él tiene. Decía que la pelota, o sea, que cuando la pelota, digamos, está muy cerca del, digamos, si pega en el palo, es donde el narrador empieza a subir la tonalidad, o se aproxima a una área, que vaya por izquierda o por el costado derecho, dependiendo del grado empieza a subirse el tono de la voz. ¿Usted qué opina acerca de esa afirmación que le acabo de decir, Arturo? ¿Cómo la comparte usted? Bueno, yo personalmente creo que Pablo Giral, que es un gran narrador de fútbol, un gran narrador deportivo, yo creo que él lo ve desde el punto de vista del espacio donde él más se ha desempeñado, que es en la televisión. Y en la televisión, digamos que el narrador tiene muchos más espacios para descansar, entendiendo que en la televisión pues todo se está viendo y digamos que es una transmisión mucho más tranquila para un narrador de fútbol. Yo creo que lo está viendo, o él lo ve más desde ese punto de vista, porque el espacio en donde él más aparece es en la televisión. Pero yo creo que el narrador de radio tiene un esfuerzo mucho mayor, pero tiene que describir más cosas, tiene que utilizar más palabras, tiene que utilizar más léxico para ir describiendo con la dinámica del juego, ir describiendo todo. Por lo tanto, el tono del narrador de radio debe ser más alto. Uno no desconoce las capacidades del narrador de televisión, pero creo que el narrador de televisión tiene más momentos de descanso, tiene más momentos de sosiego, que también el narrador de radio los puede tener, pero al final de cuentas el narrador de radio tiene que describir mucho más, ser más descriptivo, porque tiene que contarle al oyente que no está viendo el partido qué es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que habría que mirarlo desde ese punto de vista. Vuelvo y digo, no desconozco para nada las capacidades de Pablo Giral, también parece un grandísimo narrador, un excelentísimo narrador de fútbol, pero él lo ve desde el punto de vista del narrador de televisión, más no del narrador de radio, que es, digamos, en donde más nos movemos los que estamos acá reunidos. Arturo, ya para ir finalizando, ¿por qué en el mundo entero catalogan el relato colombiano tan emotivo? Y a veces escuchamos relatos como el argentino, como el uruguayo, como el paraguayo, como el chileno, como el mismo boliviano, que a mí me encanta oír todos los narradores. Yo soy cómodo escuchándolos para luego o criticar o traer cosas buenas para mí o desechar. Pero definitivamente yo noto que el relator colombiano es modestia aparte. Sí, yo creo que lo que ha caracterizado mucho al narrador colombiano es la lírica, como que la importancia que le dan a la descripción, no solamente del desarrollo del juego, sino de todo el entorno, de todo lo que mueve, de la ubicación de los jugadores en el espacio, en el terreno de juego, de la forma como van describiendo y van relatando, y aparte de todo, que el narrador colombiano, sobre todo el narrador caribeño, está dotado de una magnífica voz. Los narradores de pronto, los rolos, no es que tengamos así esas voces tan dulces, o a veces esas voces tan gruesas y tan impresionantes. Entonces yo creo que eso es como que lo que ha caracterizado, porque tal vez los mejores narradores, los mejores relatores de Colombia, pues han salido de la costa atlántica y de la costa pacífica. Yo hablo de mi ídolo Pache Andrade, por ejemplo, en su momento, bueno, y de pronto los antioqueños, que de pronto han tenido un poquito más la influencia de los amigos del norte colombiano. Por ejemplo, Edgar Perea
Benjamín Cuello, Pache Andrade, Tato Sanín, ¿quién más? Javier Fernández, Roger todos, Araujo, digamos, que en paz descanse. los Araujos, exactamente. Entonces yo creo que por ahí, por ese lado, que han sido como que dotados con unas voces maravillosas, porque creo que ese tema, ese tono de voz, el timbre de voz, creo que es lo que nos ha caracterizado a nosotros los narradores colombianos. No desprecio para nada a los rolos, porque yo soy rolo, usted también, Peñita, todos los que estamos acá, creo que nos hemos desarrollado aquí en Bogotá, ¿cierto? Pero creo que la diferencia ha sido el tono, el timbre de voz, que ha sido como ese privilegio que han tenido los narradores de ambas costas, tanto los de la costa pacífica como los de la costa caribe, que son los que más admiramos, entre otras cosas. Bueno, Gatico, su pregunta final para ir despidiéndonos del programa el día de hoy, 9:28, nos quedan 2 minuticos y alguito más, y el adicional, como dicen los árbitros. Bueno, Arturo, pues un placer conocer a un relator más y pues saber que estás ejerciendo una profesión que, como usted dice, es bastante reconocida no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, y ejerciendo además la labor de enseñar, que esa no es que sea tan fácil, ¿no? De pronto la pregunta tiene que ver con eso, ¿en qué ambiente se siente mejor, relatando o enseñando? Yo soy narrador y espero quedarme como narrador todo el tiempo. Ojalá, Dios quiera. Me he dedicado a muchas otras cosas, conozco muchas otras cosas, pero creo que en lo que mejor me muevo, o en lo que me muevo como pez en el agua, narrador deportivo. Víctor Bustamante. Pues a usted, Arturo, muchísimas gracias por estar en Historias del Deporte, deseándole los mayores éxitos en el tema del relato deportivo, que es algo muy bonito y muy emotivo. Y pues una pregunta así final. Un último mensaje, pues para que aquellas personas que quieran estudiar, pues, comunicación social, porque ya Juan Camilo quiere estudiar esa carrera tan afín y que se preparen bien. Y quería preguntarle también, ¿qué hace usted antes de narrar? Por ejemplo, ¿cómo prepara la voz? Como última pregunta. Sí, bueno, en cuanto al tema de la preparación, básicamente ejercicios básicos de vocalización, apertura de la caja mandibular, apertura de la caja torácica, entrenamiento de vibración de voz, ¿cierto? Para que no se le salgan a uno el gallito, el furcio allí de la respiración y eso. Básicamente es eso. Sobre todo el manejo de la respiración, que es tal vez lo más importante que tiene que tener un narrador, técnicamente hablando. Y el mensaje, pues reiterar lo que dije al principio, creo que esto es de paciencia, esto es una maratón, esto es una carrera de resistencia, no tanto de velocidad. Entonces, informarse, disciplina, paciencia, porque esto es muy complicado en algunos momentos, pero y mucha resiliencia, a mí se me ha olvidado esa palabra, resiliencia, saber sobreponerse a las dificultades que presenta esta carrera. Entonces, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pintor, se le fue el audio. Pintor, lo escuchamos. No lo escucho, Pintor. Ya, gracias. Arturo, ha sido un placer haberlo tenido por acá. Gracias por aceptar la invitación. 1 hora y media muy agradable. Hemos aprendido, porque todos los días aprendemos. Y para mí ha sido un placer haber compartido con usted este rato, Arturo. Muchísimas gracias. No, el gusto y el honor es mío. Yo me siento muy honrado de que ustedes me hayan invitado a compartir mis experiencias. Vuelvo y digo, mi carrera no es tan grande, pero he tenido experiencias y les agradezco inmensamente que me hayan invitado y que me hayan invitado a compartir mi opinión y mis experiencias en este cuento. Así que yo soy el que tengo que estar agradecido con usted, Peñita, con Víctor, con Gabriel, por haberme invitado, haberme tenido en este programa, y a todos los seguidores, agradecerles inmensamente por la sintonía.
Gracias, Arturo. Gabriel, muchas gracias. Y Víctor, gracias. Gracias a usted, Edgar. Y a Arturo y a Víctor, un placer. Buenas noches. Mañana tendremos, si Dios nos la presta, otro invitado. Muchachos, somos Ovación Deportiva Colombia. Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias, señor. Muy amable. La fiesta del deporte en tu radio. Ovación Deportiva, un equipo comprometido por el deporte. La pasión, la emoción,